Hola a todos. Hoy voy a preparar una receta rica, sana y perfecta para el verano. Una empanada de pesto sin gluten preparada en sartén. Muchos habéis preparado ya mi receta de empanada gallega sin gluten y estáis bien contentos con ella. Si aún no la conoces, la tienes aquí arriba. Pero ahora en verano no os atrevéis ni a encender el horno. Pues buenas noticias, porque para preparar esta empanada que te traigo hoy no necesitas encender el horno, porque como he dicho, se prepara en sartén. Además, si preparas el relleno de antemano, tienes la empanada lista en menos de una hora. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar esta empanada sin gluten y sin horno. Lo primero que debes preparar es el relleno, para que esté frío en el momento de preparar la empanada. Aquí tengo la media cebolla y el pimiento ya cortados. Y esto que ves aquí son berenjenas. Las ves tan arrugadas porque las he metido ayer al horno mientras lo calentaba para hacer pan. Y después de apagarlo, las volví a meter para aprovechar el calor que quedaba. Esto, además de ahorrar energía, ahorra mucho aceite, ya que las berenjenas frescas son verdaderas esponjas de aceite. Aunque por supuesto, puedes emplearlas frescas. Calienta una sartén a fuego medio y añade aceite suficiente como para cubrirla. Añade el pimiento y la cebolla y pocha a fuego medio hasta que ambos comiencen a estar tiernos y la cebolla esté transparente y comience a adquirir un ligero color dorado. Ahora añade la berenjena. Añade sal al gusto. Yo a veces añado una lata escurrida de atún al relleno tras apagar el fuego. En ese caso no añado sal. Cocina hasta que la berenjena haya reducido mucho su tamaño y ve añadiendo aceite si es necesario. Es importante que la sartén esté siempre bien engrasada. No se trata solo de que no se peguen las verduras, sino de que se doren y desarrollen su sabor. Cuando las verduras hayan reducido mucho su tamaño, añade el vinagre. Dependiendo de lo ácido que sea, necesitarás 2 o 3 cucharadas. Cocina un par de minutos hasta que se evapore, y añade entonces el tomate. Cocina unos minutos hasta que el exceso de humedad se haya evaporado. Apaga el fuego y deja que el relleno enfríe antes de preparar la masa. Esto que tengo aquí es almidón de maíz. Si no puedes consumirlo, puedes emplear almidón de arroz. En este enlace de aquí arriba te cuento cómo prepararlo. Voy a añadir almidón de patata, pero puedes emplear almidón de tapioca. Y lo voy a tamizar para que no forme grumos. Voy a añadir harina de garbanzo. No te recomiendo sustituirla a menos que no puedas consumirla o que no la consigas, ya que usando otra harina cambia mucho el resultado. Ahora voy a añadir el azúcar, en mi caso, azúcar mascabado. Puedes si quieres disolverla en el agua para que se reparta mejor. Voy a añadir la sal y la goma xantana. Voy a remover con una cuchara hasta que todos los ingredientes se mezclen muy bien. Ahora voy a añadir el agua y el aceite. Yo lo voy a emplear de girasol, pero puedes emplearlo de oliva. Y voy a mezclar nuevamente con la cuchara, tratando de integrar toda la mezcla de harinas en la masa. Cuando no puedas mezclar más con la cuchara, comienza a mezclar con la mano, asegurándote de que no quedan partes secas. Y cuando lo tengas, toca amasar a mano sobre la mesa. Y debe ser a mano. Con amasadora no obtendrás la textura adecuada. Como ves, ahora mismo la masa no tiene ninguna elasticidad, se desmenuza. Es por ello que debes amasar varios minutos. Y como ves, la masa es cada vez más lisa y continua. No se pega nada ni a la mesa ni a las manos. Es una gozada. Transcurridos unos minutos, tendrás una masa con este aspecto, completamente lisa. Forma un cilindro para que te sea más fácil calcular cuánta masa hay. Y divide en 2 porciones, una un poco más grande que la otra. Esto sería la mitad, pues divido por aquí. Comienza estirando la porción mayor de masa. Lo mejor es hacerlo sobre un pliego de papel de horno reutilizable, ya que no se arruga fácilmente. Aplana la masa un poco con la mano. Cubre con film plástico de cocina y estira hasta tener una masa bien fina. Piensa que se va a cocinar en poco tiempo y si la dejas gruesa va a quedar algo cruda y no va a estar rica. He recortado un círculo de papel de horno del tamaño del fondo de la sartén y lo voy a colocar en el centro. Debe quedar un borde libre de unos 4 centímetros alrededor. Con estas cantidades necesitas una sartén de 24 centímetros, a ser posible de fondo grueso. Cuando la masa esté suficientemente estirada, prepara la sartén.
Coloca el círculo de papel de hornear en el fondo y engrasa muy bien los bordes para evitar que después la masa se pegue. Coloca la masa en el fondo. Para que te sea más fácil manipularla, puedes dejar puesto el film plástico. Céntrala bien y ajusta los bordes. Asegúrate de que no quedan bolsas de aire debajo. Si es necesario, engrasa un poco más la sartén. Estira la segunda capa del mismo modo, hasta que quede bien finita. Fíjate cómo queda esta. Y que sea suficientemente grande como para cubrir la sartén. Coloca el relleno sobre la primera capa de masa y extiéndelo bien, de forma que la superficie quede lo más lisa posible. Con cuidado, coloca la segunda capa de masa de forma que quede lo más centrada posible. Ajústala bien y asegúrate igualmente de que no quedan bolsas de aire debajo. Aprieta un poco los bordes para que queden unidos y recorta el sobrante. Debes dejar 1 centímetro o 1,5 centímetros de borde. Ojo, si tu sartén tiene recubrimiento, emplea un objeto que no lo dañe. Retira el sobrante y presiona nuevamente los bordes para que queden bien sellados. Une los recortes y decora con ellos la superficie. Yo voy a hacer un enrejado. Voy a estirar la masa bien fina y voy a formar tiras. Debes, como digo, estirarla bien fina para que la decoración no dificulte después que la superficie de la empanada toque la sartén. Una vez decorada la empanada, forma una chimenea para que la empanada no se infle al cocinarla. Y cierra la empanada. Despega los bordes de la sartén primero y cierra haciendo un repulgue, o remetiendo simplemente los bordes de fuera hacia adentro. Pincha el resto de la superficie con un tenedor o con un pincho, como hago yo, y llega el momento de cocinar la empanada. Si empleas una sartén de fondo grueso, enciende el fuego al máximo, pon una tapa y cocina 1 minuto escaso a temperatura máxima para calentar la sartén rápidamente. Si la sartén tiene fondo fino, enciende el fuego directamente a temperatura media, ya que el fondo transmitirá inmediatamente el calor. Pasado, como digo, 1 minuto como mucho, puedes tocar con cuidado para ver si la sartén ha tomado temperatura, baja a fuego medio y cocina unos 13 o 14 minutos con la tapa puesta. Si prefieres preparar esta empanada en el horno, el procedimiento es el mismo que mi empanada de salmón o Wellington de salmón sin gluten. Te dejo la receta aquí arriba. Pasado ese tiempo, retira la tapa con cuidado de que no gotee la humedad y comienza a despegar los bordes con ayuda de una espátula. Para dar la vuelta, sírvete de papel de horno y de un plato o tapa que sea plana. Gira la sartén sobre la tapa. Baja el fuego, ya que la sartén estará cada vez más caliente, y con ayuda del papel de horno vuelve a colocar la empanada en la sartén. Remete bien los bordes para que toda la superficie toque bien la sartén. Pon de nuevo la tapa y cocina otros 5 minutos. Transcurrido ese tiempo, puedes levantar con el mismo papel y ver si se ha dorado. La mía está lista ya. Así que la voy a volcar sobre la tabla en que la serviré. Mira qué aspecto tiene. Salvo que tengas mucha prisa por comerla, te recomiendo que la dejes enfriar cubierta con film plástico. Este es el mismo con el que he estirado la masa. De esta forma, la humedad que transpira del relleno se queda en la masa y adquiere la consistencia perfecta. Y ya solo queda cortarla. Fíjate qué maravilla. No te haces una idea lo jugosa que queda con este relleno. Y la masa, si la estiras bien finita, es una gozada también. Y nada más, yo me voy a comer un buen trozo de mi empanada y espero que os animéis a preparar una igual en casa. Un saludo a todos.